Hola, bienvenidos. La lección de escuela sabática para esta semana está basada en el libro de Filipenses en el capítulo 3. Una opinión muy interesante que hará Pablo y en la cual en pocos minutos, si me acompaña, podremos ver el resumen de este tópico. Y me encuentro en el Nuevo Testamento, en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, el verso 10 y 11, que es los versos de memoria para esta semana. Dice la palabra de Dios: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Durante esta semana, apreciados amigos y hermanos, llegaremos a la siguiente conclusión. No es haciendo cosas que llegamos a Cristo, sino porque tenemos un encuentro personal con el Señor. Es entonces Él, desalojando nuestra vieja manera de vivir y tomando posesión completa de nosotros, quien hace que entonces por añadidura se lleven a cabo una transformación en nuestras vidas. Voy a dar un ejemplo. No es guardando un sábado, no es dando diezmos y ofrendas, lo hemos dicho tantas veces. No es tratando de observar una ley que es imposible observarla sin que Él esté viviendo en nuestro lugar, sino que es porque ya no vivimos nosotros, sino que vive Jesús en nuestro corazón y nos ha inundado su espíritu, que entonces tenemos su manera de ser, observamos una ley. Y por lo tanto, entonces también nace dentro de nosotros el deseo de colaborar con nuestros diezmos y nuestras ofrendas en la propagación de un mensaje para que otros también sepan que hay una opción de salvación y de vida eterna. ¿Vemos el punto? El centro se llama entonces de nuevo Jesús, no hacer cosas. Todo vendrá por añadidura, y es lo que encontramos en la palabra de Dios en Mateo en el capítulo 6 y el verso 33. Si vamos de nuevo entonces, haciendo el análisis de Filipenses en el capítulo 3 y el verso 1, la palabra de Dios dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Me llama la atención el hecho de que inicia esta reflexión Pablo diciendo que nuestra vida debe girar alrededor de la relación íntima con el Señor. A mí no me es molesto escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Tomen nota de lo que dice el verso 2. Guardaos de los perros. Era la forma en que se les denominaba a aquellos que estaban, no solamente que ejercían un liderazgo incorrecto, sino que prácticamente eran dañinos para la iglesia. Guardaos de los malos obreros. Tomen nota que estamos dentro del contexto del pueblo judío. Estamos hablando de aquellos que aun cuando quizás tenían el puesto de ancianos, de diáconos, etc., pero no eran obreros correctos. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Siguen siendo aquellos, porque en la actualidad vemos ese cuadro, aquellos que están encasillados dentro de un comportamiento en donde la relación con Jesús no es la que prevalece, sino el tratar de observar las cosas. Me explico. Les comentaba yo desde hace mucho tiempo que de niño para mí la observancia del día de reposo era odioso en verdad, porque era el día de los no se puede. No me mostraron a Jesús y la relación de amor que debo de tener con Él, en donde para mí debe ser entonces un gozo, una felicidad, poderme encontrar con el Señor en un día especial, sino que era el día de los no se puede. No se puede tal cosa, cuidado con aquello, no se puede tal otra. Y era una cuestión desesperante de querer cumplir con la observancia, y realmente era imposible, sigue siendo imposible. A esto se le llama un proceso litúrgico, en donde algunos están hasta velando más acerca del tiempo, que se haga esto, que no se vaya a extralimitar, que tiene que salir a tal hora, el programa tiene que terminar a tal otra. Apreciados amigos y hermanos, la palabra de Dios debe ser siempre el centro y el motivo de análisis y de estudio del pueblo de Dios por el cual el Señor viene. En otras palabras, estás en la escuela sabática, dale el mayor tiempo posible al estudio de la lección.
hay otros factores que son secundarios, pero el adoctrinamiento del pueblo de Dios es básico, es esencial, igual que en el culto divino. El tema, más que la liturgia, más que una secuencia, no importa qué tanto entonces tú alteres esta liturgia, si a cambio de eso tienes lo más esencial. Mi Señor no era litúrgico, mi Señor era instructivo, era didáctico, era un maestro. No era cuestión de una pieza oratoria, sino que era cuestión de que todos participaran como si fuese una gran clase en la cual podrían preguntar, podían interrumpir, dar una opinión, pido una aclaración. Eso es una iglesia en estudio, una iglesia en la cual no viene a distraerse o a contemplar un programa que a alguien se le ocurrió, sino que venimos simplemente a conocer cada vez en una manera más profunda y cómo es Él. Dice la palabra de Dios, y sigo, en el capítulo 3 de Filipenses, verso 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Te das cuenta? Pablo está diciendo, mira, no es cuestión de qué son las cosas que se pueden hacer, sino que vamos, gózate en el Señor. Lo dice 2 veces más adelante. Es cuestión de que mi vida gire alrededor de una relación con Él, porque si en lo que a observancia se refiere, especifica Pablo en el verso 4, yo también sé confiar en la carne. Y comienza a hablar acerca de su pasado dentro de la iglesia, pero sin Cristo. Y es importante aclarar este punto. Puede ser que estés inscrito en el libro de la iglesia, pero todavía no inscrito en el libro de la vida. Puede ser que tú sepas y estés de acuerdo con la enseñanza, con la enseñanza que gira alrededor de este mensaje que sostiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero aún no has tenido un encuentro personal con Jesús. Puede ser que te hayas graduado incluso de teólogo, que sepas la interpretación de las profecías, pero aún todavía no tienes una experiencia personal con el Señor. Y a esto es a lo que apunta Pablo. Oye, yo ya me las sabía todas, pero todavía no tenía una experiencia. Cumplí con todos los requisitos, verso 5, circuncidado el 8º día del linaje de Israel, etcétera, etcétera. Y habla acerca de su pasado en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, ahora las he estimado como pérdida, por amor de Cristo, no por amor a estar tratando de observar una serie de normas. Por eso es que con justa razón a través de los años se ha ganado a veces el mote de legalista, porque pareciera que nuestra vida gira alrededor de una ley, pero no. Debemos de girar alrededor única y exclusivamente de Jesús, y como consecuencia, entonces, como decíamos al principio, vendrá una transformación de nuestra manera de ser. Si me estás siguiendo, esto, ahora tome nota de que más adelante lo veremos. Pablo está haciendo un recordatorio de su vida sin Cristo dentro de la iglesia. Y empieza a hablar acerca de que debemos de estar dentro de la iglesia, pero con una vida ya conociendo a Cristo, habiendo tenido un encuentro personal con el Señor. Y dice la palabra de Dios, a partir del verso 4 al 7, que era lo que estábamos hablando, del verso 8 en adelante, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y empieza a relatar cuando se encuentra con el Señor. Esto es, él iba en su caballo, iba a perseguir a los cristianos y estaba dentro de la iglesia, pero sin haberse encontrado con el Señor, sin tener una experiencia personal. Estaba tratando de cumplir los requisitos, lo que se le pedía, los reglamentos, pero sin el Señor. Más adelante entonces la palabra de Dios dice en el verso 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Atención con el verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, ojo y oído, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Apreciados amigos y hermanos, sí, Pablo hace referencia de lo que era su vida dentro de la iglesia, pero sin haberse encontrado con el Señor. Pero no está haciendo su referencia de lo que fue su vida fuera de la iglesia, sin haber tenido una referencia, un conocimiento previo a Jesús. Y a este punto es al que voy. Si lo aclaro de esta manera, hay algunas personas que de alguna forma al dar su testimonio están haciendo memoria de lo que fue su vida, no en Cristo, sino que fue de lo que fue su vida en compañía del enemigo o siguiendo al enemigo. Yo creo que el único que realmente se goza en que tú estés recordando ese pasado es precisamente aquel a quien le servías en esa época. Pero dice la palabra de Dios, dejando lo pasado. ¿Cómo es exactamente lo que dice el texto en el versículo 13? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Vamos, si el Señor no recuerda tu pasado, si Él ya enterró tu vida pasada en lo más profundo del mar, ¿quién eres tú para estarlo recordando? Ni siquiera en el afán de compartir de dónde te fue sacado, de dónde fuiste sacado. Ahora bien, te han llevado un mensaje, estás en la iglesia, pero la pregunta es, ¿ya te encontraste con Jesús? ¿Ya te encontraste con el Señor? Este resumen suena interesante, podría ser muchísimo más extenso el estudio, tú lo podrás ver durante esta semana, pero te he dejado unos ángulos para que consideres detenidamente que a lo que se está refiriendo Pablo es que te está invitando a ti y a mí a que tengamos una experiencia personal con el Señor. A que hagas a un lado la liturgia. El Señor no es formalismo, el Señor no es un estar yéndote de rodillas de aquí hasta allá o estarte latigando la espalda. El Señor no quiere sacrificio de un cuerpo, sino que lo que quiere es un alma rendida a sus pies para establecer una relación íntima y una conexión de tal manera que volvamos a ser imagen y semejanza del Creador. Establezcamos esa relación íntima. Entonces te darás cuenta que no importará la hora, lo que importará es cada día tu sed que necesita ser saciada en lo que se refiere al conocimiento de una intimidad con nuestro Salvador. Y rumbo al cielo, de regreso a casa, la experiencia siempre será no hacer cosas, sino que cada día ser más íntimo, más uno solo con el Salvador.